Yo vengo de una autodestrucción que no sabía que era una autodestrucción. Yo padecí una adicción. ¿Y a qué era la adicción? A ludopatía. Apuestas compulsivas. Ya sabemos que le debes dinero al medio mundo porque en la ludopatía la sustancia es el dinero. Sin dinero pues no puedes apostar. Y tienes dos opciones. O te vas a una clínica o te largas de la casa. Yo no sabía que tenía un problema de juego hasta que el día que pisé la clínica. Cuando yo llegué a la clínica me dijeron, tienes un problema y se llama adicción. O sea, no sabía que tenía un problema. Tenemos 4 problemas emocionales: ansiedad, depresión, relaciones humanas o hábitos destructivos o adicciones. Me peleo con mi mamá, me da ansiedad, me como el refrigerador, me da depresión, no quiero ir a trabajar, no voy a trabajar, me da ansiedad, me voy a tomar. ¿Sí te fijas cómo son los mismos 4 problemas? Entonces, lo que yo hice, para mí, primero, no importa lo mal que estás, siempre puedes estar mejor. Y yo debería estar muerto, solamente. Te soy honesto, yo debería estar muerto. ¿Por qué? Porque yo venía contemplando el suicidio, pero no me morí gracias a la historia de mis abuelos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Hoy tengo un invitado muy especial que hoy nos estamos conociendo, pero ya nos conocíamos porque sentíamos una sinergia muy importante en nuestra forma de expresarnos, en haber vivido episodios difíciles, en haber convertido nuestras crisis en oportunidad de crecimiento. Así que, Manuel, muy bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y antes de pensar, me gustaría que te presentaras para todos los que nos están acompañando de la forma en que te gustaría decir quién es Manuel. Primero que nada, mil gracias por la invitación. Me encanta que tu libro me sacó de un lugar muy oscuro y hoy estoy aquí compartiendo tu espacio contigo. Creo que es algo divino de no te rindas, sigue trabajando, los sueños se construyen, etc. Soy Manuel Salmón Biernik, soy estratega emocional. Mucha gente me dice, Manuel, ¿qué carajos es estratega emocional? Anticipando tu futuro emocional, vamos a crear una vida que haga sentido para ti. Y la palabra clave aquí es crear. ¿Cuántos de nosotros todo el tiempo estamos reaccionando a la vida en vez de creando la vida que queremos? Entonces, si yo sé qué emociones me destruyen, qué emociones me hacen daño, las puedo anticipar. Si pasa esto, hago esto, ¿sí? Puedo empezar a crear una vida totalmente diferente de la que estoy viviendo. Ese soy el Manuel de hoy, ¿sí? Pues me encanta y creo que lo que vamos a hablar en este episodio es muy importante porque las historias de vida conectan. Y muchas veces la gente nos ve en lo que estamos haciendo hoy, pero no tienen claridad de dónde venimos o qué es lo que tuvimos que haber vivido para poder hablar lo que hoy hablamos y sobre todo para construir lo que hemos construido y para podernos acercar de la forma en que nos acercamos a los que podemos tocar vidas, corazones, ayudar. Entonces, en este episodio, Manuel nos va a compartir una historia muy difícil y compleja que él vivió para estar en donde está hoy. Vamos a hablar de cómo un proyecto de vida y una pasión son hilos conductores de la felicidad, pero también son como antídotos a no caer en crisis, en tentaciones, en lugares difíciles, oscuros. Y vamos a compartir también algunas herramientas que Manuel ha utilizado a lo largo de estos años en este proceso de recuperación. Ahorita van a saber de qué y en dónde estuvo y cómo ha tocado tantas vidas gracias a ellos. Así que activen la campanita, denle like y suscríbanse a este canal para que siempre estemos en un episodio nuevo de Resignificando Ando y comenzamos. Nada más antes de comenzar, Manuel, ¿dónde te puede encontrar la gente? Estoy en todas las redes sociales igual, Manuel-Salmón-Biernik con W. Bueno, pues además de aparecer en pantalla, ya saben a dónde lo pueden encontrar y comenzamos. Listo. Resignificando Ando, un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Manuel, con el gusto de tenerte aquí en este espacio y porque además de que siento que tenemos mucho en común de cómo pensamos acerca de la vida, de resignificar nuestras historias, de cómo construimos nuestra realidad, me encantaría entender cómo llegaste a donde estás hoy, porque generalmente cuando estamos en este trabajo que hacemos tú y yo, ¿no? De ayudar a la gente a entender que lo que te define no es precisamente lo que te ha pasado en la vida, sino lo que has hecho con lo que te ha pasado. Partimos de una historia. Así es.
Y yo sé que tú partes de una historia, no voy a decir difícil, compleja, si quieres por llamarlo de alguna forma, que te llevó a donde estás hoy. Y me encantaría si nos compartes esta historia. Claro que sí. Mira, todo el mundo tiene una historia, cada quien tiene un examen diferente, ¿no? Muchas veces queremos copiar el examen de al lado y cada quien tiene un examen. Yo vengo de una autodestrucción que no sabía que era una autodestrucción. O sea, no es como que sabía y continué y luego me rendí, ¿sí? Yo padecí una adicción. Durante 12 años estuve inmerso en ese mundo, poniéndome máscaras, mentiras, eh, tratando de mantener esa imagen, ¿no? O sea, mi meta era, no se vayan a enterar, no se vayan a enterar, ¿no? Y pues muchas veces mentimos para proteger. Y eso es falso. Y cuando me di cuenta que eso era falso, me destruí de verdad de corazón, porque se protege con la verdad absoluta, no con las mentiras. ¿Y cómo es que sientes que te protegías de esa adicción? No, no me protegía de la adicción, me protegía de que nadie supiera que tenía una adicción. Okay. Cuando se te empieza a salir de las manos, porque nadie empieza siendo adicto, todo empieza jijiji, jajaja, ¿sí? Entonces me empieza a ir bien y me empiezo a clavar. Entonces lo que era los martes se convierte en martes, jueves, luego martes, jueves, domingo. Y entonces, ¿Y a qué era la adicción, a perdón? ludopatía, apuestas compulsivas. Apuestas. Ujú. Wow. No me gusta mucho hablar de la sustancia porque los comportamientos de adicciones son iguales en todos. Yo he ido a grupos de alcohólicos, he ido a grupos de drogadictos, he ido a grupos de jugadores, he ido a grupos de comedores compulsivos. Y cuando escuchas las historias, si quitas la sustancia, haz de cuenta que están hablando exactamente de ti, ¿sí? Porque los comportamientos son muy igual. Entonces, yo me meto en este mundo y me empiezo a autodestruir, ¿sí? Empiezo a mentir, no podía vivir sin una apuesta, ¿sí? Mi vida estaba girada en la apuesta anterior, la apuesta presente, la apuesta futura. Y cuando ya se vuelve insostenible vivir conmigo, me hacen lo que se llama una intervención. Y me citan en casa de mis papás y cuando yo llego me doy cuenta que la cita es para mí, porque yo pensaba que yo iba a otra cosa. Y me dicen, ya sabemos que le debes dinero al medio mundo porque en la ludopatía la sustancia es el dinero. Sin dinero pues no puedes apostar. Y tienes dos opciones. O te vas a una clínica o te largas de la familia y de la casa. Y yo venía tan destruido y ¿En tan... qué edad tenías en ese entonces? 41. Ok. ¿Sí? Hoy tengo 48. O sea, estaba por cumplir, o sea, estaba por cumplir 42, hoy tengo 48. Tengo 6 años ya en recuperación. Y me voy a la clínica porque yo ya venía pensando en quitarme la vida, ¿sí? Que muerto se solucionaban todos los problemas. Es una de las... yo siempre digo que la ludopatía tiene 4 cosas que la hacen una adicción única. La primera es que es silenciosa, no se ve si estoy jugando, ¿sí? Y más hoy con la tecnología. No es como un alcohólico, ¿verdad? Claro que lo ves toma, borracho, vomitando. Exacto. Aquí Sí, es silencioso y con la silencioso. tecnología de hoy hasta puedo estar diciéndote que estoy trabajando. Espérame, estoy trabajando y estoy jugando en el celular. Es infinita. ¿Qué quiere decir infinita? Que yo puedo llenar este cuarto de dinero, jugármelo y salir a buscar dinero para seguir apostando. No hay sobredosis en la ludopatía. ¿Sí? No puedo morirme de hacer apuestas. La tercera es que tiene el índice más alto en suicidios. Oye, Manuel, pero en otras adicciones también se muere la gente, sí, pero no se suicida. No, o sea, una sobredosis o manejar borracho, etcétera. Aquí el ludópata piensa que sus problemas económicos no tienen solución y se suicida. Por eso en Las Vegas no abren las ventanas. Si no, la gente perdería y se suicidaría. Y la cuarta y la peor de todas es que vive de la esperanza. La esperanza que con la siguiente apuesta me voy a recuperar. Y esa esperanza, la que sigue va a ser esa. Con esa es la buena y con esa me salvo. Y esa esperanza la perseguimos a cárceles, hospitales y la muerte. Pues yo venía ya pensando en quitarme la vida. Entonces cuando me dicen, pues vete Y a la dime clínica, algo, Manuel, perdón. esa ayuda. Cuando Sí. tú pensabas en quitarte la vida era porque empiezas a sentir que ya le debes a tanta gente que ya el enredo se enreda muy fuerte. Más que el enredo es la autoestima. Yo siento que no valgo nada, ¿sí? No sirvo para nada. No sé hacer nada, ¿sí? Soy un perdedor profesional. Ese diálogo interno, ¿sí? Ojalá y te mueras, ojalá y no te despiertes. Yo me despertaba en las mañanas y le decía a Dios, Dios, poder superior, universo, como la gente lo quiera decir, porque luego dices la palabra Dios y mucha gente le hace ruido, ¿no? Yo me levantaba en la mañana y decía, ya por favor, ¿para qué me despiertas un día más? Ya sabes lo que voy a hacer. Voy a hacer 1000 apuestas, ¿para qué me despiertas? ¿Sí? Y voy a conseguir dinero y a mentir para seguir haciendo apuestas. ¿Para qué me despiertas un día más?
Y obviamente hoy te puedo decir que Dios tenía otros planes para mí, ¿sí? Porque no puedes ver la película. O sea, el único que puede ver la película completa es Él. Yo nada más veo aquí. Entonces acepto la ayuda en la clínica. Y cuando llego a la clínica me dicen, Manuel, tú solamente tienes un problema. Yo les decía, ¿cómo crees? Yo tengo 1,000,000 de problemas. No, Manuel, solo tienes un problema. Deja de jugar o deja de consumir y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Y al principio estaba muy renuente, no te estoy diciendo que llegué feliz a la clínica. Recuerdo 2 historias, si me permites contarlas. Para el tercer día, yo estaba en un cuarto que el baño estaba afuera y yo estoy muy alto y el espejo me quedaba, o sea, no me alcanzaba a ver la cara si no me agachaba. No me vi la cara 15 días de la vergüenza que sentía yo por mí mismo. Y en el cuarto día, los cuidadores son adictos también o adictos en recuperación. Y les digo, yo me voy de aquí, me paro y empiezo a caminar y son como 70, 80 metros a la puerta. Y se me acerca este cuate y me dice, Manuel, ¿a dónde vas? Le digo, ya me voy de aquí. Me dice, Manuel, a ti no te orina ni un perro. Tú no tienes a dónde ir, ¿a dónde vas? Y esa frase de a ti no te orina ni un perro. Qué fuerte. Es la que como que me sacó de eso que me estaba contando y me quedé. Y cuando ibas caminando y decías, me voy de aquí, Uh-huh. ¿qué es lo que pensabas en ese momento? Buscar otra alternativa. Para mí la única alternativa que existía para solucionar mi vida era hacer otra siguiente apuesta o era hacer otro consumo. ¿Sí me explicó? Entonces mi mente estaba en, espérate, si no juegas, ¿cómo vas a arreglar el problema? Si no te recuperas, ¿cómo vas a sanar? Ellos no entienden, ellos no entienden esa compulsión de no poder parar, porque mucha gente piensa que los ludópatas son vaguitos o son viciosos. ¿Sí me explicó? Y no somos viciosos. Es una droga de proceso y es igual de destructiva que todas las demás. ¿Qué significa de proceso? Que me voy haciendo adicto al proceso, al sonido, al olor, a la reacción, a la apuesta, a la maquinita, al partido, ¿sí? Y entonces mi vida gira en base a la apuesta todo el tiempo. Entonces me quedo en la clínica, me doy la oportunidad y obviamente en la clínica estás contenido y cuando salgo me doy cuenta que tengo la inteligencia emocional de un bebé. O sea, ¿cuánto tiempo fue? 45 días. 45 días. Y dime una cosa, que tú ya conoces tu historia, entonces la puedes contar muy rápido, pero a mí me interesa muchos de los que están aquí. Yo creo que es una cosa increíble lo que tú puedes aportar con esta historia. Esos 45 días de rehabilitación, ¿en qué consistía? ¿Qué es lo que mayormente hacías ahí? Consiste en picarte, lo voy a contar coloquialmente, consiste en picarte el alma. Claro que no. Consiste en picarte el alma 16 horas al día. De eso se trata, ¿sí? Entonces tienes terapia grupal, terapia personal, mucha introspección, ¿sí? Escribir diario, analizar tus emociones, cosas que yo nunca había hecho. Te dan clases de inteligencia emocional, ejercicio, convivencia con los demás compañeros. ¿Y tú a qué te dedicabas en ese momento? Yo en mi otra vida era arquitecto. ¿En tu otra vida? Sí, en mi otra vida. Yo nací el 2 de octubre del 2018. Yo en mi otra vida era arquitecto. Y qué bueno que me lo preguntas, que es interesante. No era buen arquitecto, era muy buen arquitecto. Yo tengo 2 maestrías en arquitectura. Tengo mención honorífica. No me gustaba. No había pasión. Mientras jugabas, ¿no trabajabas? Sí. ¿O además iba a las horas rápido, a las 9 de la mañana a la obra, ¿sí? Con mi maestro, pum, lo que hay que hacer. Y por favor no me interrumpas porque voy a estar ocupado todo el día. Y a las 11 de la mañana estaba sentado en el casino. Y a las 8 de la noche me levantaba como papá responsable para regresar a mi casa, a acostar a mis niños y a ver a la familia. Puras máscaras. ¿Sí me explicó? Muriéndome por dentro. Sí, entonces, tú llegabas a las 8 de la noche y pues no llegabas en un estado normal. Lo que habías perdido, pues era una frustración interna, pero no estabas borracho, que te tambaleas y el otro se da cuenta que te pasa. Y esa es una de las cosas que al final me terminan dejándome lo más importante en mi vida, que es mi familia. Que yo perdí todo en temas económicos, pero no perdí a mi familia. ¿Y por qué no perdí a mi familia? Porque no hubo golpes, que luego no hay con otras adicciones. No hubo engaños, que luego hay con otras adicciones. Yo, por ejemplo, me iba un mes a Las Vegas. ¿A quién dejan ir un mes a Las Vegas? Yo te pregunto. ¿Sí? Yo me iba un mes a Las Vegas. Y me iba 15 días, regresaba 3 días, me volvía a ir 10 días, regresaba 3 días. Porque mi amante, entre comillas, era el juego, exactamente, ¿sí? Era la mesa. Yo pasaba 24 horas al día jugando, todo el tiempo. Todo el tiempo estaba jugando. Las únicas 3, 4 horas que no jugaba es cuando no existía que jugar, ¿sí? O sea, ya habían acabado los partidos en Estados Unidos y no habían empezado los partidos en Europa, ¿sí? Entonces, esas 4 horas son las que estaba. Yo me ponía alarmas a las 3 de la mañana para pararme a apostar del otro lado del mundo.
Entonces, mal dormir, mal comer, empapado en sudor, ansiedad, estar buscando dinero, ¿sí? Entonces llego a la clínica y todo eso se quita. Porque lo que primero te roba la enfermedad o la adicción es el sano juicio. Pierdes el sano juicio. Entonces, cuando tú estás abstemio, empiezas a recuperar el sano juicio. Entonces salgo de la clínica y te digo, tenía la inteligencia emocional de un bebé y me empiezo a autoeducar. Empiezo a leer libros de crecimiento personal, libros que me cambiaron la vida, sí, el tuyo incluido, sí, que me lo dio mi esposa. Gracias. De Manuel, esto te pasó para algo más, sí, no nada más para sufrir. ¿Y tu esposa, tú estabas casado en ese tiempo? Sigo casado. Sí, pero estabas casado cuando tenías... ¿Y tu esposa percibía algo, sentía algo? ¿Cómo viviste la parte? ¿Fue un apoyo? ¿Cómo no, a ver, esa parte? qué bueno que lo preguntas, es una excelente pregunta. Donde hay un adicto, hay 5 codependientes. 5 personas que te ayudan inconscientemente a mantener tu adicción. Entonces, obviamente mi esposa padece de codependencia y cuando estás inmerso en ese mundo no los ves, no ves las señales. Hoy si tú platicas con ella te dice, Manuel, no entiendo cómo no lo veía, ¿me explicó? Pero cuando estás inmerso en el de no lo puedes ver. Entonces, me empiezo a autoeducar, me empiezo a dar servicio en los grupos, que es otra parte muy interesante, que cuando te empiezas a sentir útil, ¿sí? Empieza a cambiar cuando tienes un propósito, cuando ayudas a los demás. Y mi recuperación empieza a ser muy, como muy, muy larga, ¿sí? O sea, muy rápida, ¿sí? Yo en poco tiempo doy pasos un poco más agigantados por toda esa autoeducación que tengo. Y una historia interesante, me hablan de la clínica, yo tenía 1 año de estar en recuperación, me hablan de la clínica y me dicen, Manuel, en enero es el aniversario de la clínica y te queremos invitar a que des una conferencia, que cuentes tu historia. Claro que sí, con mucho gusto. Yo sentía muchísima gratitud con la clínica porque si te dan una segunda vida, pues no repitas la primera, ¿no? Entonces, a mí me dieron una segunda oportunidad de vida. Y voy a la clínica y a mí me presentan, yo estoy en el foro, o sea, yo no entro de atrás como si fuera un ponente invitado, yo estoy sentado con el público. Entonces, cuando me presentan y dicen, ahorita la ponencia la va a dar Manuel, que viene de México, que estuvo en la clínica, yo me paro del público a subir al escenario y dar la plática. Mi plática se llama Mi adicción, mi salvación, ¿sí? Y de hecho está en mi Instagram, si te vas hasta abajo, así, de las primeras publicaciones, luego la di en Zoom y la dejé ahí grabada. Y cuando bajo, ¿sí? Cuando bajo del foro, o sea, del podio, se me empieza a acercar muchísima gente, ¿sí? Gente de México, gente de Monterrey, de Guadalajara. Manuel, yo quiero ir contigo. ¿Tú quieres ir conmigo a dónde? ¿De qué me estás hablando? ¿Tú quieres ir conmigo a dónde? Yo no me dedico a esto yo lo hice para mí, yo lo necesitaba yo. Y regreso a México. Como mi proceso de sanación. Así es mi proceso de sanación. ¿Dónde fue donde estuviste en la clínica? Es en Chihuahua, es una clínica que se llama Samadhi, que tiene certificación en ludopatía, pero también hay de otras adicciones. O sea, yo estuve con drogadictos, con alcohólicos, compradores compulsivos, o sea, es una clínica de recuperación, pero tienen una certificación especial de ludopatía. Y ahí fue donde recomendaron que yo fuera. Yo no conocía nada. Yo no sabía que tenía un problema de juego hasta que el día que pisé la clínica. Cuando yo llegué a la clínica me dijeron, tienes un problema y se llama adicción. O sea, no sabía que tenía un problema. ¿Tú no lo reconocías para nada? Para nada, para mí no era un problema, para mí era normal, eran malas rachas, eran recuperar, o sea. ¿Y lo platicabas con algún amigo, alguna persona? Nada, es totalmente silencioso. Esto no se habla con nadie. Esto no se habla con nadie. Nadie tiene que saber en mueres solo. La muerte en vida. Te vas a Las Vegas, no te vas con un amigo, no lo compartes con nadie. Me quitan tiempo. ¿Cómo? O sea, me voy con un amigo y quiero ir a comer. Yo quiero estar sentado en la mesa. Lo que hacía, por ejemplo, es que me alcanzaban de repente amigos el fin de semana. Porque el fin de semana, yo jugaba yo jugaba mucho póker y era la Serie Mundial de Póker y duraba un mes. Entonces los fines de semana como que los torneos eran mucho más largos y más tediosos y así. Entonces venían el jueves, hace cuenta, en la tarde-noche. Estábamos viernes, sábado. El domingo ellos se regresaban a México y yo me quedaba todavía jugando. Entonces no me interrumpían en esos días. ¿Y ellos no se daban cuenta? Nada. No, o sea, hoy que lo platicamos, claro que se dan cuenta. Porque, por ejemplo, decían, vamos a la Stratosphere a echarnos de la
Yo decía, bueno, vayan ustedes, yo me quedo aquí un ratito y nos vemos al rato. Espero. Los espero, exactamente, ¿sí? O vamos acá, no, yo prefiero quedarme aquí en el hotel y los veo al ratito que regresen, ¿sí? Que son las señales que no te das cuenta que no explota la bomba o que no sale la verdad a la luz. Cuando sale la verdad a la luz es cuando dices, caray, ahora sí me empiezan a hacer sentido muchas cosas de este tipo, ¿no? No, y obvio cuando sales se te acerca mucha gente porque al escucharte las historias de vida conectan, porque cuando tú muestras tu vulnerabilidad, otros se atreven a conectarse con su vulnerabilidad. Así es. Y sobre todo a entender que no es una señal de debilidad. Lo planteaste increíble y yo lo planteo de otra manera. Siempre estás capacitado para ayudar a la versión que eras. Siempre. Y creemos que eso nos desacredita de ayudar, ¿sí? O sea, güey, tú eras perdón si se me sale. Tú eres un pinche adicto, ¿cómo me vas a ayudar? Pues sí, yo era un pinche adicto, yo sé exactamente dónde estuviste. Haber sido un pinche adicto me ayuda a ayudar a la versión que era. ¿Sí entiendes lo que quiero decir? Entonces, y creemos que eso es malo contarlo, es malo decirlo. Eso es lo que te hace único, eso es lo que te hace, de ahí viene toda tu fortaleza. Yo no quiero volver a vivir lo que viví. Yo no quiero volver a poner a mi familia en el lugar donde la puse. La diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. ¿Sí? Porque a lo mejor la culpa me la como yo, pero me arrepiento del daño que causé. Me arrepiento de lo que le hice a mis hijos, a mi esposa, a mis mejores amigos. ¿Sí? Entonces salgo de la clínica, te digo, bajo y me dicen, se me acercan, yo quiero ir contigo. Y mi esposa me dice, Manuel, ¿y si te certificas y lo haces bien profesionalmente como terapeuta? Y me meto a la certificación, pero como yo ya venía apadrinando gente y ese tipo de cosas que se hacen en los grupos de 12 pasos, yo sentía que el apadrinamiento era como una terapia. O sea, yo ya venía dando terapia, por así decirlo, sin ser como el formato oficial. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que son los que conozco, ¿son parecidos? Es idéntico, nada más cambia la palabra alcohol por juego. Cambia la palabra alcohol por personas. O cambia la palabra personas por drogas. Son los mismos 12 pasos. El programa es el mismo. ¿Sí? Han habido acoplamientos o reescribirlos para cambiar la palabra, para ese tipo de cosas, pero son los mismos 12 pasos. ¿Sí? Un programa sencillo para mentes complicadas, no tiene caso ahorita mencionar. Podemos mencionar, Manuel, tengo un familiar que está sufriendo eso, ¿qué hago? Llévalo a una junta de 12 pasos. Llévalo a Alcohólicos Anónimos, llévalo a Narcóticos Anónimos, llévalo a Jugadores Anónimos y ahí lo van a ayudar. ¿Sí? Tu trabajo es llevarlo una vez. Ya después él se hace responsable. Y me certifico y abro el consultorio y hoy me dedico a ayudar a la gente con los únicos 4 problemas emocionales que tenemos. Mucha gente dice, Manuel, ¿cómo crees que nada más tenemos 4 problemas? Bueno, en mi experiencia sí, y te lo explico gráficamente. ¿Sí? Tenemos 4 problemas emocionales: ansiedad, depresión, relaciones humanas o hábitos destructivos o adicciones. Me peleo con mi mamá, me da ansiedad, me como el refrigerador, me da depresión, no quiero ir a trabajar, no voy a trabajar, me da ansiedad, me voy a tomar. ¿Sí te fijas cómo son los mismos 4 problemas? Entonces, lo que yo hice para mí, primero, fue tener las herramientas para dominar esos 4 problemas. Porque no se cura, se domina. Haces nuevos patrones mentales, tienes diferentes herramientas, analizas diferente tus pensamientos, tu construcción mental, la película que te cuentas a ti mismo, y entonces cada vez va llegando menos. Y la consecuencia de que vaya llegando menos esos estados emocionales es la paz. Yo nunca había tenido paz. Yo no sabía lo que era la paz. No existía la paz en mi vida. No tenía paz mental, no sabía cómo silenciar esa vocecita que tenemos en la cabeza, cómo no escucharla. Sí, yo pensaba que lo que me decía era la verdad absoluta, ¿sí? Y me di cuenta que no era la verdad absoluta, era mi enfermedad hablándome, ¿no? Entonces, eso es lo que hago hoy y viene todo este proceso de autodestrucción. Algunos de nosotros somos como las semillas, nos tenemos que destruir para florecer, ¿no? No todo el mundo necesita destruirse, pero bueno, esa es mi historia. Entonces, 12 años en adicción y 6 años en recuperación. Y dime una cosa, mientras estabas en la clínica, que se me hace muy interesante, y tuviste relación con otras adicciones. Por supuesto. Con otras personas. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Qué es lo que tú...? Yo sé que ha de haber sido... Mi proceso fue muy chistoso, porque, lo voy a plantear, una de las cualidades que tenemos los adictos es que nos fugamos, o sea, estamos en fuga todo el tiempo, ¿sí? No sé qué hacer con mis emociones,
entonces me fugo. No sé qué hacer con la alegría, con la tristeza, con la soledad, etcétera, y me fugo. Entonces, en la clínica me pasan dos cosas muy interesantes. La primera cosa que me pasa es, le llega el divorcio por DHL a un compañero. Y yo no me llevaba mucho con él, yo acababa de entrar, yo tenía 4 o 5 días, y me acerco con él y le digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice, sí, claro. Le digo, sí, pero es una pregunta muy personal, porque yo en mi mente pensaba, Shulamit, que todo era un pedo de dinero. ¿Sí me explicó? O sea, el pedo que yo tengo es de dinero, no es un problema emocional. Entonces me acerco con él y le digo, ¿te puedo hacer una pregunta muy personal? Y me dice, sí. Le digo, ¿puedo saber cuánto dinero perdiste? Y me dice, sí, 1, ¿sí? Por decir. Y perdiste 1 y te mandaron el divorcio por DHL. O sea, ya casi, casi, ¿dónde firmar? Si yo perdí 100, ¿qué me merezco yo? ¿Una bomba nuclear o Claro, un fusilamiento en el paredón o qué? Pones en perspectiva, ¿verdad? Claro, y entonces ahí me doy cuenta que el daño que yo hice fue mucho más grande. Y esa sensación de fuga la empiezo a usar. Como no tengo cómo fugarme, que mi fuga favorita era hacer apuestas, como no tengo cómo fugarme, empiezo a usar esa fuga con los demás compañeros. Entonces, por ejemplo, habían 3 chavitos, o sea, 2 chavitas de 17 drogadictas y un chavito de 15. Y cuando se va este cuate, que le mandaron el divorcio, el chavito de 15 se convierte en mi roommate. Entonces, se cuenta que yo estaba durmiendo con mi hijo. Mi hijo en esa época tenía la misma edad que este chavito. Y, y me ayudó muchísimo a conectar con él, porque son cosas que yo no hacía, porque como estaba fugado todo el tiempo, ¿sí? No sé, recuerdo cosas horribles. Por ejemplo, yo llegaba a mi casa y mi hija me decía, papá, vamos a jugar a la comidita o a la tacita, ¿sí? Yo tengo 2 hombres, o sea, 2 hombres y luego una niña, ¿no? Entonces la niña era la chiquita. Yo llegaba a la casa y decía, vamos a jugar al tacito. Y yo en mi mente pensaba, yo no quiero jugar a la tacita, yo quiero ver cómo van los Yankees, ¿sí? Yo quiero ver mis apuestas. Y no tenía como esos skills. Entonces, al estar con estos chavitos, y que ellos también venían de hogares destrozados, no tenían figura paterna, se crean unos lazos y unos vínculos muy, muy cañones que te ayudan muchísimo a sanar, ¿sí? O sea, si tú estás en buena disposición, empiezas a absorber recuperación, empiezas a absorber energía positiva, empiezas a recoger esperanza, ¿sí? Esperanza de que no importa qué tan jodido está hoy, siempre puede estar mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba en la clínica. Y esa es la parte de comunidad, ¿no? De que no te sanas en soledad, sino te sanas con gente que de alguna forma o por motivos diferentes, en situaciones diversas, pero está viviendo un común denominador contigo. La primera palabra del programa es admitimos. Está en plural. Ya desde ahí te están diciendo, no estás solo. Nosotros también lo padecimos. Hace unos días fue mi cumpleaños y justo me canceló el paciente de las 7 de la noche y me fui al grupo porque yo iba a ir a cenar hasta las 9. Y cuando llego al grupo, me dicen, ¿qué haces aquí? Es tu cumpleaños. Y yo les dije, cuando yo jugaba, el día que más me hacía pedazos era en mi cumpleaños. ¿Por qué no voy a venir al grupo hoy, que estoy en recuperación y que me siento bien? ¿Sí? Porque ese es lo que se transmite en los grupos, ¿sí? Que no importa lo mal que estás, siempre puedes estar mejor, ¿sí? Si no haces esa primera apuesta, ese primer consumo, ¿sí? Entonces, vuelves a conectar con eso. Yo sigo viviendo los grupos, yo sigo estando en contacto con mi recuperación, porque como te digo, no se cura, se domina. Y en los grupos hay ciertas frases que están colgadas en la pared. Y hay una que, o sea, yo la veía al principio y no me hacía el sentido que me hace hoy. Hoy lo puedo ver diferente. Hay una que dice, si no vienes a tus juntas, no preguntes por qué recaes. ¿Sí? Y en mi experiencia, la gente que más está en recaída y así es la gente que se aleja de la recuperación. De la comunidad, de esta parte como o se dan de alta, por así decirlo. Ya me curé, ya no lo tengo. No, sí lo tienes. Nada más tienes una suspensión diaria. ¿Sí? Hoy no. Entonces, esta idea, ¿tú crees? Yo te lo digo porque es un tema en el que yo no soy experta y me he cuestionado mucho esta idea de solo por hoy, ¿no? De solo por hoy, no lo voy a hacer, solo por hoy. ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan...? Es que es sumamente importante porque para el adicto que está empezando,
Es demasiado aplastante la idea de nunca más. Nunca más, sí. ¿Sí? Justo por Yo eso. siempre digo solo por hoy y para siempre, pero hoy te lo digo desde otro estado. No, Pero yo al te lo principio- digo al revés. A mí me gusta mucho porque yo he luchado en contra de las limitaciones en la vida. Ujú. A mí no me gusta que me limiten. Entonces, yo digo, bueno, si yo nunca voy a poder comer papas y chocolates para conservar un peso óptimo, no, mejor aprendo a controlar la cantidad de papas y chocolates que voy a comer. Yo sé que es un ejemplo diferente, pero decir, nunca más voy a volver a comer un chocolate, tal vez digo, solo por hoy me voy a comer un cuadrito en vez de una tablilla. Sí, pero el problema, a ver, déjame desglosarlo para que se entienda bien el mensaje porque no quiero causar la duda. Yo soy una persona normal en todos los sentidos, menos al hacer una apuesta. ¿Ok? En el momento que hago una apuesta, y para ti, adicto que me estás escuchando, en el momento que tomas una primera copa, una primera gota, una primera línea, un primer pase, se detona una alergia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una alergia? Empieza una compulsión y no puedo parar. No puedo parar de pensar. No te pasa eso con el chocolate. ¿Sí? Si te pasara, serías diabética y llegarías con el doctor y te diría, oye, ya no puedes volver a comer chocolate porque te va a costar la vida. Entonces, imagínate que son dos cabezas. ¿Ok? Es la cabeza adictiva y la cabeza emocional. Para quitar la cabeza adictiva, lo que necesito primero es abstinencia. Quito la cabeza adictiva. Pero si no trabajo con la cabeza emocional, ¿sí? Mis efectos de carácter, cómo proceso mis pensamientos negativos, cómo me hablo, ¿sí? Va a volver a salir la cabeza adictiva. Y si vuelvo a hacer un consumo, se vuelven a fusionar. Y romper esa fusión te puede tomar años. Okay. Sí, hay gente que recae y se tarda años en regresar al grupo, ¿sí? O se tarda años en regresar en recuperación. Yo siempre digo que yo voy en mi primera temporada, yo no conozco la recaída, ¿sí? A mí me dijeron, Manuel, te mereces una segunda oportunidad. Ya sabemos que tenías una enfermedad, que no te levantabas en la mañana a decir cómo le jodo la vida a los demás, pero no hay una segunda, ni una tercera, ni una cuarta. Tú vuelves a hacer una apuesta, te empaco tus maletas y te largas. Entonces, mi recaída, yo siempre digo que para no recaer, en mi experiencia, tienes que tener tres cosas, Shulamit. Y tres cosas que si las haces bien, es difícil recaer. La primera es arraigar el dolor. ¿Qué tanto sufriste en tu consumo? ¿A quién le causaste daño? ¿Sí? ¿Cuántos ceros perdiste? ¿Qué consecuencias tienes de salud, por ejemplo, si estás en drogas o en alcohol? Arraigar el dolor. No para latigarte, para recordarte que eso va a regresar. Porque los seres humanos nublamos el dolor, si no, no podrías funcionar. Yo siempre digo y le digo a las mamás que no serías mamá si no se te hubiera olvidado el dolor de lo que fue el parto. Hubieras sido mamá una vez y luego me hubieras dicho, no, yo paso. ¿Sí me entiendes? Porque, ¿sí? Entonces, es un mecanismo de defensa. Todos los seres humanos lo tenemos. Bloqueamos el dolor. Entonces, si yo no me acuerdo del dolor, en especial en adicciones, me hago muchísimo daño. Segundo, ¿cuál es el costo de tu recaída? Porque si mi recaída no tiene costo, o sea, no pasa nada, nadie me controla el dinero, vivo solo, no tengo pareja, o sea, si no hay un costo real, y no estoy hablando del costo personal, ¿sí? O sea, porque igual y yo me aguanto mi costo, estoy hablando de un costo, te va a costar tu familia, tu adicción te va a quitar todo lo que no te quitó, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el costo de la recaída? Y el tercero es, ¿por qué ya no vas a apostar? Tiene que haber un porqué, ¿sí? Y no nada más es el porqué de porque tú no puedes o porque tú eres adicto. Sí. ¿Sí? Yo siempre cuento esta historia. A mí mucha gente me pregunta, Manuel, ¿por qué tú no has vuelto a consumir? Y yo tengo 3 hijos, uno tiene 22, uno tiene 19, mi niña tiene 16. Y yo siempre digo, porque quiero estar en la boda de mi hija. Porque si yo vuelvo a hacer una apuesta, yo no voy a estar en la boda de mi hija. Alguien más la va a entregar en el altar. Y esa imagen, Shulamit, de alguien entregando a mi hija en el altar, es un freno de mano. ¿Sí me explicó? Es un freno de mano. Esto que dices es importante porque creo que siempre hay que tener en la vida como esta escena muy clara de qué me perdería yo. Así es. ¿Qué me va a costar? ¿Sí? Porque tú puedes decir, Manuel, pero tu adicción ya te quitó 1 millón de cosas. Sí, pero siempre hay más. El fondo de dolor, ¿sí? Es una bonita idea, ¿no? Ya tocó su fondo. El fondo de dolor no existe. Simplemente dejaste de cavar. Pero si le sigues rascando para abajo, te va a quitar más. Todo te va a quitar más, ¿sí? Hasta acabar, como te digo, en 3 lugares: cárceles, hospitales o la muerte. Y desafortunadamente muchos adictos no pueden con esos procesos mentales y no pueden parar. Y mientras no pares la cabeza adictiva, ¿sí?
no puede haber recuperación porque tiene nublado el sano juicio. A mí me escribe muchísima gente en redes sociales, ¿sí? Mi primera pregunta es, ¿estás en abstinencia? Porque si no tienes por lo menos 90 días en abstinencia, no voy a trabajar contigo. Porque esa cabeza es muy ruidosa. ¿Sí me explicó? Esa cabeza no para. Vete a contigo. Yo me ponía alarmas a las 3 de la mañana. ¿Qué vas a jugar? ¿Cuáles son las altas, las bajas? ¿A qué hora vas a ir al casino? Esa cabeza adictiva es muy ruidosa. Entonces, mientras no haya abstinencia, es obsoleto trabajar con la cabeza. Ahora, cuando escucho tan fuerte y tanto tiempo en la adicción y 45 días nada más en la clínica, me parece como muy milagroso. A ver, son diferentes procesos, ¿sí? O sea, si yo hubiera sido adicto a las drogas o así, a lo mejor me hubiera quedado 90 días, ¿sí? Esta es una adicción de proceso, ¿sí? Ahora, no porque fui a la clínica 45 días, voy a hacer un paréntesis un segundo. No todo el mundo necesita clínica, ¿eh? O sea, la clínica lo que te da es abstinencia. Okay. Si tú puedes lograr abstinencia yendo al grupo, vas por muy buen camino, ¿sí? No todo el mundo necesita clínica. Eso es muy importante porque luego la gente dice, ¿cómo sé si tengo que ir a la clínica? Si no puedes parar de consumir, pues necesitas meterte a un lugar en donde logres abstinencia, porque te digo que sin abstinencia no puede haber recuperación. Entonces yo me voy a la clínica, pero la clínica es un primer paso, Shulamit. No es, o sea, la clínica no, la clínica es el primer paso. No estoy donde quiero estar, pero ya no estoy donde estaba. Y en la clínica te dan las herramientas de seguimiento. ¿Cuáles son las herramientas de seguimiento? Pues necesitas ir a terapia individual, necesitas seguir yendo al grupo, ¿sí? Diario. Por eso se llaman juntas, porque van juntas. ¿Sí? Mucha gente dice, yo voy una vez a la semana. No, brother. A veces hay que ir hasta 2 veces al día, porque no podemos parar el pensamiento. Entonces, no. ¿Sabes qué? Voy a cambiar lo que dije. Sí, es milagroso. ¿Sí? Y es milagroso porque vivir obsesionado por una cosa y que se quite esa obsesión es un milagro. Sí lo creo. Sí, y tú tienes, y aquí depende del tipo de coraza que tú traigas. Y a mí siempre me decían, Manuel, que te caiga el rayito desapendejador. ¿Sí me entiendes? O sea, que se abra tantito tu coraza para que te caiga el rayito desapendejador. Y cuando empieza a entrar ese rayito, empieza a cambiar todo. Porque si yo cambio, cambia todo. Manuel, pero saliste de la clínica, no tienes trabajo, le debes a medio mundo, no sabes qué vas a hacer con tu vida. Sí, pero ya no me aplasta como me aplastaba antes. Exacto, esa es la diferencia. Te quitaste me veo como una grúa, ¿no? Como una grúa que... Yo cuando salí de la clínica, la gente me decía, güey, ¿qué te hiciste? Nada pues es que te cambió el semblante. Pues sí, me cambió el semblante porque yo vivía agobiado todo el tiempo, enojado con la vida, resentido. Preocupado. ¿Y decías que no te apasionaba tu profesión? No. ¿Y regresaste a ella? Cuando salgo de la clínica, todo el mundo empieza a tener opiniones, ¿sí? Empiezas a escuchar esas voces, ¿no? Sí. Lo primero que me dijeron es, güey, agarra cualquier trabajo y vete a trabajar, ¿sí? Vete a cargar cajas al centro. Yo les decía, no que esté mal cargar cajas en el centro. Pero yo decía, ¿pero por qué tengo que agarrar cualquier trabajo? ¿Por qué no puedo usar este tiempo para ahora sí encontrar qué quiero hacer con mi vida? Tu verdadera pasión, tu proyecto. Así es. Pero el ruido es muy fuerte, ¿sí me entiendes? El ruido de afuera es muy fuerte. Entonces, fundé una empresa que se llamaba Uniqueness, que hacía cosas de arquitectura, ¿sí? Dije, bueno, ok, ¿qué me caga de la arquitectura? Me caga lidiar con los proveedores, con los contratistas, los tiempos, el San Lunes, etcétera. Ok, voy a hacer asesorías de arquitectura, ¿ok? O sea, me vas a dar tu plano, te lo voy a corregir, yo tengo maestría en interiores, te puedo rediseñar el espacio, etcétera, optimizar, sacar más metros cuadrados, así donde no habían metros cuadrados, te sacaba metros cuadrados. ¿Cuántos clientes tuvo Uniqueness en 6, 7 meses? 1. ¿Sí? No transmitía esa pasión. Ahorita he hablado yo, el 95, se me desborda, ¿sí? Mucha gente me dice, bueno, es que sí, porque esto sí me apasiona, ¿sí? Esto sí me cala los huesos. Sanar, ayudar a la gente a entender cómo construye su realidad. Así es. Desmenuzar la información, ayudarte a procesar tus pensamientos negativos, ¿sí? Si yo te puedo regalar 30 segundos de paz mental, yo después de no haberla tenido durante años, eso es exactamente lo que quiero. Y yo debería estar muerto, Shulamit. Te soy honesto. Yo debería estar muerto. ¿Por qué? Porque yo ya venía contemplando el suicidio, ¿sí? Pero no me morí gracias a la historia de mis abuelos. Mis abuelos son sobrevivientes del Holocausto, los dos, ¿sí?
Auschwitz, cámaras de gas. Mi abuelo tenía tatuado el número 100, 723, ¿sí? Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Polonia, cuando tenía 17, estuve exactamente en los mismos lugares donde estuvo mi abuelo, ¿sí? Mi abuela también es sobreviviente. Y hay un estudio realizado del cortisol que dice que las terceras generaciones de personas que han sobrevivido cosas muy traumáticas, no la segunda, la tercera. ¿Por qué? Porque la segunda está muy conectada todavía con el dolor. O sea, mi mamá, mis tíos vieron sufrir a mis abuelos, vieron pararse en la noche a llorar, vieron las pesadillas, etc. La tercera generación, para mí la historia de mis abuelos no es una historia de terror. Es una historia de supervivencia, es una historia de éxito. Si ellos no hubieran sobrevivido, pues yo no estaría aquí sentado contigo. Sí, es una historia inspiradora, es una historia de admiración. Es como le hiciste para sobrevivir en el peor infierno creado por el hombre. Pero el estudio dice que las terceras generaciones tienen 100 veces más resistencia al cortisol. ¿Sí? Entonces por eso no me la sobrevivencia. Por eso no me daba un infarto. ¿Sí? Porque, Manuel, el nivel de estrés que tú manejabas, el nivel de ansiedad que tú manejabas, y aparte escondida, ¿por qué no te mató fulminante? ¿Dónde está mi Widowmaker a los 38, ¿sí? O a los 39, antes de entrar a la clínica? Y nunca vino. Y cuando salgo y estudio me doy cuenta que tengo resistencia al cortisol más alto por esa experiencia familiar. Fíjate qué curioso que no conocía ese estudio. Te lo mando al ratito para que... Y me parece muy interesante que aparte sea la tercera generación, porque ciertamente la segunda está muy mimetizada con lo que vivieron sus padres. Así es. Y muy afectada. Muy afectada. La absorción del dolor, del sufrimiento, es muy diferente en segunda generación y en tercera generación. O sea, por ejemplo, yo también cuento la historia de mis abuelos, ¿sí? Trabajo en Yad Vashem, que es esta organización que para la memoria y la conservación de las víctimas del Holocausto. Hay un museo muy grande en Israel, había sede en México, ahorita estamos en transición, y yo cuento la historia de mis abuelos. Yo no puedo visualizar a mi mamá o a mis tíos contando la historia de sus papás, ¿me entiendes? Por la como conexión, tú la cuentas, claro, por la conexión del dolor. Te repito, para mí la historia de mis abuelos es una historia de supervivencia, es una historia de éxito, de haber salido de lo más oscuro de la humanidad a la luz, ¿no? Entonces, pues son pequeñas cositas que cuando te vas metiendo todo en este camino de aprendizaje, claro, de recuperación, te das cuenta que dices, pues sí, es que sí, todo es un milagro. Entonces, por eso, regresando a lo que me dijiste, sí es un milagro. Y tú hoy, viendo hacia atrás, dirías que el para qué viviste lo que viviste, tal vez era para llevarte a estar hoy en este lugar de acompañar a más personas, de ayudar a la gente a transicionar en estos momentos críticos. ¿Le encuentras un para qué? ¿Un sentido a lo que viviste? Yo siempre digo que mi adicción es lo mejor que me ha pasado en la vida. Manuel, ¿cómo puedes decir eso? ¿Sí? Todo el dolor que causaste, todo el sufrimiento. Yo tenía una vida de mierda, Shulamit, ¿sí? Yo no sabía vivir. Estaba aquí, me quería ir, estaba allá, quería regresar, ¿sí? Mi mente todo el tiempo taladrándome con pensamientos negativos, ¿sí? Y mi adicción me regaló esa pausa, ¿sí? Y ese autocrecimiento, y me puso en la posición de poder ayudar a más personas, ¿sí? Te repito, en los 4 problemas: ansiedad, depresión, relaciones y hábitos. Hoy puedo ver la película completa, ¿sí? Obviamente, si me hubieras preguntado hace 6 años, oye, Manuel, está chingón que estás en una clínica, te hubiera dicho, ¿qué te pasa? Estás loco, ¿sí? Pero yo no podía ver la película completa, ¿me explicó? El poder superior sí. Entonces, cuando tú te alejas del cuadro, pues puedes entender por qué estaba este parche aquí, ¿sí? Para darle toda la secuencia al cuadro. Entonces, yo digo mucho que cuando pones tu mano aquí, no ves las líneas de tu mano. Así es. Y cuando la pones, dices, ¿hace cuánto no veía verdaderamente cómo está hecha mi mano y cuáles son las líneas, ¿no? A veces necesitamos esa distancia. Perspectiva, esa distancia. ¿No? Para hacer perspectiva. Así es. Entonces, te digo, para mí no es por qué me pasó a mí, porque me pude haber quedado en victimización, yo qué hice, es para qué. ¿Para qué te pasó esto a ti? ¿Sí? ¿Y en tu familia había alguien con esa adicción? Sí, yo vengo de una familia de jugadores, pero nadie... No, te lo pregunto porque muchas veces empezamos por imitación, 100%. Pero a lo mejor los demás no llegaron a ese grado. Ese es el punto. Hay una línea muy delgada entre jugador fuerte y ludópata, ¿sí? Hay una línea muy delgada para pasar a adicción, que
La diferencia es que te empiezas a destruir en diferentes áreas de tu vida, ¿no? Algún familiar mío va al casino, juega media hora, una hora, se para, se va y puede ir, no puede regresar en 5 días. Yo voy, vengo, regreso, pido préstamos, juego, me salgo a las 3 de la mañana, me cierran un casino, me voy al otro. La compulsión que te decía. Pero más que esa conexión, hoy te puedo decir con más experiencia que la conexión no viene con la adicción al juego, viene con las pérdidas, ¿sí? Yo estaba conectado con las pérdidas. ¿Qué perdió mi abuelo para que yo exista? Todo. ¿Qué perdió mi abuela para que yo exista? Todo. Mi papá ya se le había caído la fábrica en el temblor del 85. Yo nací en Costa Rica y me vine a vivir a México. Cuando fue la guerra civil en Nicaragua y en El Salvador, le quitaron las tiendas a mi papá. Entonces nos tuvimos que regresar a México, ¿sí? Hay una conexión con la pérdida. ¿Me explico? Entonces el patrón que yo venía repitiendo no es tanto el de la adicción. La adicción fue mi manera de manifestarlo, por así decirlo. El juego fue mi manera de manifestarlo. Pero el patrón de la familia era el patrón de la pérdida. De la pérdida, de Así es. perder. Y cuando yo entendí esto, Bert Hellinger, las constelaciones familiares, etcétera, ese día que yo hice la reparación de la pérdida, no he vuelto a perder, ¿sí? Claro. Y hay algo muy interesante, ese concepto de la oveja negra de la familia, ¿no? Muchas veces si tú lo platicas afuera o con gente que no tiene conocimiento, le preguntas, ¿quién es la oveja negra de la familia? Pues es el apestado, el rarito, ¿sí? El que no sirve para nada. La oveja negra de la familia es el que rompe el patrón. Sí. Ese es el más valiente de todos, ¿sí? Y es el que escoge Dios para darle sus pruebas más difíciles. Es el que va a romper el patrón. Ahora, hay gente que no puede romper el patrón, no puede salir, etcétera, ¿sí? Yo por eso me siento privilegiado, escogido, bendecido, ¿sí? O sea, ¿qué tenía yo para merecer una segunda oportunidad? Y lo dije hace rato y lo pasé de principio. Si te dan una segunda oportunidad de vida, no repitas la primera. Y es una frase que me cuento todo el tiempo, ¿sí? El año pasado, en estas fechas, fue el Super Bowl del año pasado, ¿sí? El de fútbol americano. Y yo me levanté en la mañana ese domingo y dije, Kansas City es un sol. Kansas City va a ganar el partido. ¿Qué pasa si yo contemplo ese pensamiento por más tiempo? ¿Sí? Apuesto. Apuesto. Y una es demasiado y 1000 no son suficientes. Y a lo mejor no estaría aquí sentado contigo y hubiera vuelto a perder todo lo que hubiera construido. Ahora, entonces me quito ese pensamiento. Te quitas ese pensamiento, pero ¿qué haces con la parte del placer? A ver, me refiero a, tú apostabas, pero aparte me imagino que tenías cierto placer a la hora de ver el fútbol Por americano. supuesto. Yo no dejé de jugar porque me dejó de gustar. Yo dejé de jugar porque me estaba destruyendo la vida. Pero me he dado cuenta que mi placer venía más por la fuga. ¿Sí me entiendes? Okay. Y entonces cuando me dejo de fugar, ¿sí? Cuando no necesito la apuesta, por ejemplo, una vez en un Super Bowl me quedé dormido en el sillón. Mis hijos me tomaron fotos. O sea, yo le gritaba a la tele, aventaba el control, ¿sí me entiendes? Me ponía loco, no quería que nadie me hablara. Se quedó dormido viendo el partido, ¿sí? Entonces, yo creo que el placer y la felicidad y la construcción, pues la vas construyendo. Y las cosas que te daban placer, pues no necesariamente te tienen que dar placer hoy, ¿sí? Ahora, he encontrado otras cosas en donde sentir ese placer, esa alegría, esa dopamina, ¿sí? Esa serotonina. Es que justo esa era mi pregunta, porque somos buscadores de placer, los seres humanos. Entonces, no solamente es quitar esta conducta, sino hay que sustituirla por volver a encontrar una pasión, un placer. Me encantó lo que... Me recordaste algo, si me permites. La pasión se encuentra haciendo. O sea, si tú te vas a quedar sentado esperando que te caiga la pasión en las piernas, no, hay que hacer. En el hacer empiezo a obtener resultados, etc. Y la frase a la que quería llegar, y esta es la que te comparto, es ¿cómo te sientes después de hacer la actividad? Porque a veces te da placer, pero la sensación de después, voy a usar el ejemplo que pusiste, te comiste 10 barras de chocolate, ¿cómo te sientes después? Fatal. O te da culpa, o te da arrepentimiento, o ansiedad. Y yo me he dado cuenta que cuando yo apostaba, o cuando yo jugaba, o cuando yo consumía, la sensación de después era terrible. Y eso no lo procesaba, porque los adictos somos muy buenos para contarnos los highlights, Shulamit. Nos contamos los highlights, ¿sí? Entonces, cuando yo me empecé a contar la película completa, ¿cómo te sientes después? Entonces, esas cosas que tú me dices ahorita, pues te daba alegría o te daba felicidad, me di cuenta que no. ¿Cómo te sientes después de hacer la actividad? ¿Sí? Yo no podía conectar con eso. Ejemplo, vas al gimnasio, ¿sí? ¿Cómo se sienten los primeros 10 minutos?
Horribles, güey. ¿Para qué vine? Soy un idiota, me hubiera quedado acostado en la cama, hace frío, etcétera. Te duele, Te duele, etcétera. Cuando terminas, ¿cómo te sientes? Sí. Es otra sensación, ¿sí? Lo mismo con las actividades que está haciendo la gente que nos está escuchando. ¿Cómo te sientes después de hacerla? Porque si te lleva a emociones negativas, hay algo que está mal ahí. Sí, hay algo que hay que corregir. Entonces, digamos, como un tipo, una cosa importante es que tenemos que registrar cómo nos sentimos, qué sensación tenemos, no al principio ni en medio, sino al terminar una actividad. Así es. Yo, ¿cómo descubrí esto? Cuando lo empecé a hacer profesionalmente, salió la primera semana que di terapia, ¿ok? Solo tuve 7 sesiones. No 7, perdón, el primer mes, discúlpame. El primer mes tuve 7 sesiones en un mes. Y cuando terminó el mes dije, Dios mío de mi vida, esto es lo que quiero hacer con mi vida. Este espacio donde la gente me abre su mente, su corazón, donde podemos conectar, donde donde les puedo ayudar con herramientas emocionales puntuales a autogestionarse, a autoconocerse, a dirigir su vida. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y jamás había tenido esa sensación. Nunca la tuve en arquitectura. O sea, entonces, haberme hecho esa pregunta, ok, tuviste 7 sesiones. Si yo lo juzgo desde la parte profesional o de dinero, etcétera, pues yo hubiera cerrado, ¿no? Pero cómo me sentí, me cambió todo, ¿sí? Y luego vienen las 2 cualidades del éxito. ¿Cuáles son? Insistencia y persistencia. ¿Te sentiste bien? Va alineado con tus valores, con lo que quieres ser. S-E-R, ser, no hacer. ¿Sí? No te rindas. Yo le llamo foco y intensidad. Así es. No te rindas. ¿Dónde pongo mi foco y dónde? Mi intensidad, mi energía. ¿Sí? No te rindas antes de que el milagro. Y donde pones tu mirada y tu energía, pones tu Dios, ¿no? Y se puede convertir en una realidad, pero es importante lo que estás diciendo, porque cuando vamos a hacer algo, tenemos que creer en eso. Si no creemos en lo que estamos haciendo, así que escríbanos, estaremos contestándoles, pónganos nuestras dudas, estaremos entre los dos, Manuel también los estará leyendo, porque es muy importante ahora que estamos en primera fase del 2025, que pensemos también en nuestro proyecto de vida, en lo que hacemos, si nos apasiona, si nos gusta, porque sin ser experta en adicciones, yo creo que muchas veces la fuga hacia o la desviación hacia la adicción viene de una carencia de un proyecto de vida que nos guste, que nos viene de un apasione. vacío emocional. Sí. No sé quién soy, no sé qué quiero hacer con mi vida y me fugo. Y dijiste la palabra más hermosa de todas, creer, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio físico, ¿ok? ¿Dónde existió este teléfono primero? ¿Primero? Sí. ¿Cuál fue el primer lugar donde existió este teléfono? En la tienda. Antes que en la tienda. En la creación, en la mente de alguien. En la mente de alguien, sí. Si la vida que quieres, si la imagen que quieres de tu vida no existe en tu mente, nunca va a existir afuera. Creo de creer, creo de crear. Creo de creer, creo de crear. ¿Sí? Si tú no crees que hay una solución para tu problema de ansiedad, de depresión, de relaciones, de hábitos destructivos, si tú no crees, no crees, ¿sí? Sí. Entonces la gente empieza, 2025, quiero una vida diferente, no sé qué. ¿Cómo es esa vida? ¿Dónde tiene que existir primero? En tu mente, imagínala, escríbela. Si hoy fuera enero del 2026, ¿sí? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué logré este último año? Si no existe aquí, nunca va a existir afuera, ¿sí? Y esa imagen, ¿sabes quién fue la primera que la tuvo de mí? Mi esposa. Wow. Mi esposa me vio recuperado, mucho antes de que yo me pudiera haber recuperado, ¿sí? ¿Y se lo has agradecido? Pues, todo el tiempo, ¿sí? Sí. Porque la gratitud es esa segunda cuando alguien te da una segunda oportunidad, es una fuerza tan expansiva, ¿sí? O sea, es una energía, ok, ya sé que te equivocaste, vamos para adelante, ¿sí? Me asocio obviamente hay límites, hay consecuencias, por adelantado, ¿sí me explicó? O sea, aquí, por adelantado, aquí está clarísimo esta, pero si nos enfocamos en tratar de construir una vida diferente a la que teníamos y le pones todo tu foco, como dices, lo creas. Hay que crear esa imagen en la mente. ¿Cómo sería tu yo recuperado? ¿Cómo sería tu yo sin ansiedad? ¿Sí?
hablando de Holocausto y de mis abuelos, etcétera, uno de los libros también muy cabrones es el de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Y él cuenta en el libro que él va cargando una viga y tiene una visualización de su esposa y le dice, Víctor, tú no te vas a morir aquí, ¿eh? Tú tienes mucho que aportarle a la humanidad. Y esa imagen, ¿sí?, crea una fortaleza, da una dirección de vida. ¿Sí, ¿Sí me explico? ¿Sí? Es algo increíble. O sea, yo en 2020 hice un vision board, ¿sí?, en la que yo le hablaba a millones de personas, ¿sí?, que yo podía lograr transmitir un mensaje. Y hoy, 4 o 5 años después, estoy cosechando eso. Sí, Fui a Los no es Ángeles a dar una cierto. conferencia, me escribiste con todo el amor a invitarme a tu podcast. O sea, es increíble cómo primero tiene que existir acá, ¿sí? Estoy Y muy de todo acuerdo el proceso contigo. anterior, Shulamit, es para prepararte para este proceso. O sea, para este punto. Si no te gusta el proceso, cuidado, ¿sí? Porque la escalada, o sea, Sí. ¿cuánto tiempo puede estar una persona que escala el Everest en la cima? Llegó a la cima. ¿Cuánto tiempo puede estar en la cima? Fíjate que no sé. 8 minutos. Entonces, imagínate echarte una escalada de 15 días en las peores condiciones, nevadas, sin hielo, talalala. Llegas a la cima, ¿sí? ¡Wow! Ya llegué a la cima. Tin, las fotos, 8 minutos. Vámonos para abajo porque ya no podemos estar aquí. Entonces, ¿de qué se enamora un escalador? Del La proceso. escalada, del proceso. Del proceso de Entonces, si no subir. te gustan tus procesos, cuidado. Fíjate que me Cámbialo. hiciste recordar, no sé por qué, de repente ahora que hablabas de esta cosa de las visiones, de cuando yo estaba secuestrada, y me acuerdo en esta palabra esperanza de las cosas que empecé a pensar que quería vivir y me faltaban por vivir. Me acuerdo Se me corta la perfectamente piel, chinito. que dije, no, pero es que yo quiero tener nietos, hoy tengo 5 nietos. Quiero casar a mis hijos, ya casé a mis hijos. Pero me empecé a imaginar las escenas, cómo iban a ser. Y eso era como esta parte del anclaje que me decía, ¿qué tengo que hacer aquí para sobrevivir? ¿Qué es lo que... Sé que es una situación que no depende solo de mí, pero si dependiera una parte de mí, ¿Qué tengo que hacer yo? ¿qué tengo que hacer yo? Ponerme Desde en el- mi trinchera aquí Así es. para llegar a estar viendo nacer un hito. Ponerte en el estado emocional correcto. Y puede ser una estupidez, pero tú estás secuestrada, sentada, que no me lo puedo ni imaginar. O sea, yo también perdí mi libertad 45 días. A lo mejor era una libertad más voluntaria, pero igual se siente como que te limitas de tu libertad. No me puedo imaginar lo que vivieron mis abuelos años durante la Segunda Guerra Mundial, años. Pero esa imagen mental es la que te pone en el momento presente y en la energía correcta. Entonces entra tu secuestrador, entra tu secuestrador y a lo mejor tú le dices algo o te ve tan tranquila que no lo realteras, ¿sí me entiendes? No te golpea, a lo mejor te ofrece agua, no sé, estoy llenando la conversación, pero eso es lo que te salva la vida, el aferrarte a esa Pero visualización. fíjate que dices algo muy importante en lo que yo creo y he escuchado que tú también hablas de lo mismo, y es esta autorregulación emocional. Cuando trabajamos en nuestra autorregulación emocional, es también un blindaje para una crisis, porque en las crisis es donde nos calamos cómo nos vamos a autorregular. Y yo estando en mi secuestro, sabía una sola cosa importante, que de cómo me porte yo dependía de cómo me iban a tratar. Y yo decía, ok, me está ayudando a ser psicóloga porque yo conozco una cosa de la sociopatía, y es que ellos pueden perder el control mucho más fácilmente si yo lo pierdo. Entonces, todo el tiempo tuve un pensamiento que fue un hilo conductor. Tengo que elevar mi grado de conciencia para portarme tranquila, para no alterarme, para no desmedirme. Y hoy siento que eso fue de las cosas que me liberó. Sí, son 1,000,000 de cosas, pero Son esa es un la millón cosa que estaba en tu control, por en así mi control, decirlo. en lo que yo podía hacer, ¿no? Entonces, creo que aprender a autorregularnos emocionalmente es una de las tareas más importantes que tenemos nosotros como profesionistas ante los demás, pero para todos los que nos están escuchando, un objetivo importante es trabajar en nuestras emociones. ¿Qué emociones nos visitan que no podemos controlar? ¿Qué hacemos con ellas cuando nos visitan? Porque nunca sabes, además de que es algo importante como patrón de vida, nunca sabes en un momento de crisis cuándo autorregularte va a ser lo que te salva. Por supuesto.
Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿cómo vamos a cambiar la realidad? Desde tu paz. Uh-huh. Es cierto. Desde tu angustia, desde tu sufrimiento no vamos a Exacto. cambiar la realidad. Ahí solo la vamos a prolongar, vas a prolongar el sufrimiento. Hay que aprender a regresar a tu centro, ¿sí? Definitivamente. Manuel, ¿cuántas veces tengo que regresar a mi centro durante el día? Pues yo me acuerdo 200 veces al día, cuando empezaba mi recuperación. Pero si no tengo las herramientas para regresar a mi centro, no voy a poder cambiar mi realidad, porque la realidad no se cambia en crisis, se cambia en paz absoluta, ¿sí? Yo dispensa, meditaciones, conectar con tu yo superior. Podemos hablar de 1,000,000 de cosas, cada quien va a encontrar las que le hagan sentido. Estamos hablando un poco más de la teoría mental. Entonces, hay que regular el centro. Entonces, ¿cómo voy a cambiar mi realidad? Desde mi paz. En crisis nunca vas a poder cambiar tu realidad. Ve y cálmate y ahorita hablamos, ¿sí? Ve out. Y hay gente que le cuesta mucho más. Y hay gente, dijiste de las emociones, no sabemos regular las emociones o gestionarlas. Las emociones tienen un mensaje o una duración. ¿Por qué les invitas un café? ¿Sí me explicó? Gente que llevo enojada desde el mes pasado. ¿Por? Sí, ¿por qué? ¿Por qué convertiste tu enojo en resentimiento un mes? ¿Sí? Ya vino, estás enojada porque no sabes poner límites, porque no le puedes decir las cosas. No sé, podemos hablar de cualquier tema. Ya me diste el mensaje, ahí está la puerta. ¿Sí me explicó? Y mucha gente se aferra a esas emociones. Y peor aún, los adictos no nos fugamos de la emoción, porque no nos gusta ni empezar a sentir. Cuando empieza el gorgoreo de la emoción, ya me estoy fugando. ¿Sí me explicó? O ya estoy marcando hacer la apuesta, o ya me estoy metiendo a la aplicación. Cuidado con esa regulación de las emociones. ¿Cuál es el mensaje oculto? Y el mensaje oculto viene normalmente de un pensamiento negativo, ¿sí? Soy un fracasado, no sirvo para nada, mi vida es una mierda, nadie me quiere. ¿Cuál es ese diálogo interno que te cuentas? ¿Sí? Porque estás de acuerdo que la realidad como tal no existe. La construyes con lo que te dices a ti mismo. Nada más. Si tú dices soy un fracasado, esa es tu visión. Y vas a crear cosas para que te pasen cosas para ser un fracasado. El ejemplo que yo pongo es el del espejo, que es el más fácil. Si yo ahorita te digo que estás peinada y todo, despeínate, Shulamit. Pero bien despeinada, ¿sí? Te pongo un espejo. Peina el espejo. No, pues no puedo. ¿Qué pasa si tú te peinas? El reflejo sale cambiado. De eso se trata este juego, ¿sí? Me autorregulo y cambia la proyección de lo que estoy viendo. Mucha gente quiere cambiar el espejo de afuera. Afuera no, allá es adentro. Si tú cambias, lo que estás viendo, el reflejo que estás percibiendo, la realidad que estás viviendo es la que cambia. Entonces, la pregunta es para los que nos están escuchando. ¿Tienes las herramientas para autorregularte? Y yo no las tenía. Por eso mi terapia es mucho de herramientas, ¿sí? ¿Cuál es la herramienta para esto? No es de hablar, es de hacer, ¿sí? Porque a mí no me sirvió hablar, ¿me entiendes? Ok, ya me dijiste que tengo pensamientos negativos, que me hago mierda, que tengo ansiedad, que no sé controlar mis emociones, que no sé dominar mi diálogo. Ya lo entendí. ¿Qué hago a las 3 de la mañana? Claro. ¿Cuál es la herramienta para las 3 de la mañana que me levanto, Shulamit? ¿Qué hago con eso? Sí tenemos que escuchar información diferente a la que todo el tiempo nos decimos y sí tiene que haber un facilitador como tú, como sí, yo. Un espejo. Sí, pero al mismo tiempo, si no hacemos concreto lo abstracto, no hay cambio. Entonces no nos podemos quedar en el diálogo. Tenemos que aterrizar, tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago con lo que siento? ¿Sí? Y viene del ser. Quiero ser una persona más ecuánime, quiero ser una mejor persona, quiero ser mejor, generar más, estar más tranquilo, etc. Ya entendimos el ser. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Porque si haces las mismas cosas vas a obtener los mismos resultados. Y si no tengo las herramientas para hacer cosas diferentes, ¿qué experiencia de vida voy a tener? ¿Sí? Exacto. Entonces, esa es la parte terapéutica que yo hago. ¿Sí? Es una yo doy terapia breve, 12 sesiones, ¿sí? En las que vamos a trabajar pensamientos negativos, abundancia. Oye, Manuel, ¿cómo trabajo mis miedos? Sí, vamos a trabajar tus miedos con metodología. Pero primero voy a subir tu nivel de conciencia. Porque si te enfrento a tu miedo hoy, ¿qué te detono? ¿Ansiedad? Ansiedad. Claro, no tienes las herramientas. Vamos a subir tu nivel de conciencia y luego vemos a qué le tienes miedo. ¿Sí? Y con herramientas puntuales. Y la primera herramienta del miedo es cancelarlo. Voy manejando, ¿sí? Un ejemplo tonto. Voy manejando. Seguro me van a correr. Voy a llegar a la oficina y me van a correr. Y ya empieza, te cambia toda la gestión química, sensorial de cómo estás experiendo. Que lo primero que tienes que hacer es cancelado, cancelado, cancelado. A ver, esto que estoy pensando no ha sucedido. Cancelado. Es que le creemos a los pensamientos como si fueran directrices. La longitud de los pensamientos y el exceso de
Entonces, cancelado es lo primero que hago. Lo segundo que hago es un pasito rápido, que es de respiración. Porque cuando respiras, dominas la mente. Entonces, cancelado, 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 respiro. Ya me calmé, ¿sí? Aunque sea un segundo. ¿Te acuerdas cuando éramos más chavos que salía en Canal 5, cuenta hasta 10? Cuenta hasta 10. Yo por lo menos digo 10 hasta 1, brother. Por favor, cuenta hasta 1 nada más, ¿sí? Ok, ya respiré. Y el tercer paso es el que mucha gente no hace, Shulamit. Y creo que es un paso indispensable. ¿Cuál es la visualización en contra de lo que pensaste? ¿Cómo el antídoto? Así es. Voy a llegar a la oficina y me van a dar un aumento. O voy a llegar a la oficina y todo está bien, ¿sí? Ya. Esos 20 minutos que faltan en el coche para llegar a la oficina, va otro Manuel sentado, ¿sí? Entonces, cuidado con la historia. Con lo que no ha pasado contando, y la historia. Porque a mí esa historia fue la que me llevó a la destrucción. ¿Qué vas a apostar? ¿A quién le vas a meter hoy? ¿A quién le vas a meter dinero? El partido es a las 6. ¿A quién vas a ir al casino? ¿Qué vas a hacer si te pasa esto? ¿A quién le vas a pedir? ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes la construcción mental? Sí. Entonces, si no puedes parar esa vocecita que te está diciendo, estás creando otra vez, creo de crear, todas esas situaciones negativas. Y por eso la gente pasa atorada años en el mismo estado emocional. ¿Sí? Pues mira, me encanta esto que dices justamente porque concuerda mucho con esto que he dicho tantas veces y me han escuchado decirlo, pero vuelvo a decir, y es que hacer más de lo mismo buscando resultados diferentes es el síndrome de la locura, ¿no? Así es. Entonces, con todo esto que nos dices y yo muy agradecida con todo lo que nos aportas en este episodio y llegando al final que se me pasó rapidísimo. Así pasa con sobre todo, sí, cuando uno está fluyendo así. Si tuviéramos que cerrar este episodio con un mensaje fuerte para todos los que nos están escuchando, ¿qué podrías decir, Manuel? Me encanta. Siempre doy el mismo mensaje. ¿Sí? Vives lo que piensas. Okay. Es momento de ponerle toda tu atención. Okay. ¿Sí? Cuidado con lo que estás pensando. Porque tu mente siempre te está escuchando. ¿Sí? Por eso en inglés se dice spelling, cuando deletreas unas letras. Sí. Spelling viene de spell, ¿sí? De trance, como hacían las brujas, ¿sí? Te voy a hacer una brujería, un trance, un spell, porque tu mente siempre está escuchando. Entonces, vives lo que piensas. Cuidado. Cuidado. Cuidado con este mensaje nos quedamos. Vivimos lo que pensamos, así que tengamos cuidado. Así es. Y si tuviéramos que decir, tuvieras más bien que compartir, ya lo dijiste, pero me gustaría ponerlo en palabras para cerrar. Este espacio se llama Resignificando Ando y es a lo que yo le apuesto en la vida, ¿no? Que siempre podemos resignificar lo que vivimos. ¿Tú dirías que lo más importante es que has resignificado en tu vida es esta historia de adicción? Por supuesto. Okay. Lo más valiente que he hecho en mi vida es estar en recuperación. Okay. Porque las estadísticas de las adicciones son aplastantes. Y yo podría ser una de esas estadísticas que está recayendo y recayendo y recayendo y recayendo. Te repito, Dios me dio una segunda oportunidad y si te dan una segunda oportunidad no repites la primera. Y me encantó la palabra como la usas en gerundio, ¿sí? Ando, yendo. Resignificando ¿sí? ¿Por qué? Porque andamos. Porque no todos los días tienes toda la misma energía. ¿Sí me explicó? Hay momentos en que no estás al 100. Entonces, el gerundio te permite ese día en el que no estabas al 100. Y como dice James Clear en Hábitos Atómicos, nunca falles 2 seguidas. Porque cuando falles 2 seguidas, ahí te vas, ¿no? Entonces, ya perdiste los estribos hoy. Ok, en la noche a ver cómo te regulas, a ver qué te disculpas. Vuelves a resignificar. Vuelves a resignificar. Y andamos resignificando. Así es. Entonces, todo lo que te ha pasado en tu vida, ¿sí? Lo podemos resignificar y tiene un propósito, ¿sí? Todo es para bien. Es una corrección. A mí el universo, Dios, me dijo muchas veces, Manuel, por ahí nada más, y no lo escuché. ¿Sí? Hasta que me dio un trancazo y me dijo, espérate, siéntate y escucha, porque ya te dije que no es para ahí, que no es por ahí. Entonces, siempre puedes resignificar lo que te pasa. ¿Sí? Tú lo dices mucho, no es lo que me pasa, es lo que hago con lo que me pasa. ¿Sí? Y eso es resignificar. Porque nos van a pasar cosas, ¿eh? A todo el mundo le pasan cosas. Te digo, tenemos exámenes diferentes. Alguien tuvo una pérdida de un familiar, alguien padeció una adicción, alguien tuvo un divorcio, ¿sí? Alguien tiene ataques de ansiedad, alguien trae una depresión terrible porque no puede imaginar su futuro, no tiene visualización de futuro. O sea, a todo el mundo nos pasan cosas. La pregunta es, si no tienes las herramientas para regularte, ¿por qué no estás pidiendo ayuda? La valentía más grande del ser humano es pedir ayuda. Yo creo que ese es un mensaje final muy bueno, ¿no?
es de valientes pedir ayuda, lo he comentado mucho yo en mis redes, pero qué bueno que tú lo dices. Por eso estamos haciendo el podcast juntos, porque sí, energéticamente coincidimos en muchas cosas. Pues yo muy agradecida aquí, porque ¿verdad? hayas venido a este espacio. Creo que es un episodio que va a llegar a muchos, que nos va a servir. Coméntenos, les vamos a estar contestando. A mí, yo contesto todos mis mensajes. A mí manden mensajes privados. Les prometo que les voy a contestar porque si te puedo ayudar, ¿sí? Y muchas veces la ayuda nada más es canalizar. ¿Sí? Exacto. Oye, no soy yo, pero es aquí. ¿sí? Es aquí. Y si pues entonces, con más razón, escríbanos, los vamos a estar leyendo. Siempre. ¿Y dónde te pueden encontrar? Todas mis redes son iguales. ¿sí? Manuel-Viernik. WIERNIK de kilo. Bueno, de todas maneras va a aparecer aquí en pantalla. Viernik, sí. Y bueno, para todos los que nos acompañaron hasta el final de este episodio, denle like, activen la campanita y suscríbanse a mi canal para estar cada jueves en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Y están aquí por casualidad y no me conocen, yo soy Shulamit Graver y también así me pueden encontrar en todas mis redes.